Asientos, todavía no se han vendido todo. Si alguien quiere comprar los asientos de $1000. ¿Estamos todos o falta? ¿Estamos todos? ¿Sí? A ver, hoy, ¿quiénes son las hermanas que tienen que ir arriba por la comida? ¿Quiénes eran ellas? Para servir nada más. Yo creo que 3 hermanas nada más, ¿sí? 3 hermanas. 3 hermanas nada más. Entonces, a las 12, yo creo que tendrían que subir, ¿sí? Porque los niños de la primaria comen a las 12. A las 12. Nada más ellas 3, ¿sí? Después no piensen mal de ellas porque ellos van a la cocina. Está bien. Entonces vamos a seguir estudiando lo que veníamos estudiando hasta el día viernes, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Yo siempre les pido 3 cosas hasta que se haga automáticamente. Apagar teléfonos, ¿sí? No dormirnos, muchas veces se duermen, ¿verdad? Sí. No dormirnos. Tercero, ¿qué es el tercero? No movernos del lugar, ¿sí? Ya que venimos aquí a estudiar la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, ¿verdad? Si aquí estuviese una persona, ¿a quién podemos invitar hoy? Al más rico del mundo, se movería y le enseñan cómo hacer dinero. ¿Se moverían del lugar? ¿Se dormirían? No, ¿verdad? Entonces, así deben recibir la palabra de Dios. ¿Quién es más importante, Dios o ese hombre rico? Dios. Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no se duerman, muy importante. El Satanás es quien le va a hacer dormir, para que no oigan la palabra. Pero vamos a intentar esas 3 cositas. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Y sus ojos siempre tienen que estar mirando aquí. Aquí, porque si no se pierde la palabra. La palabra de Dios, ¿sí? Si no oyen, no están atentos, se pierde. Es muy importante. Y nada más, hoy, ¿cuántas horas ustedes estudian la palabra de Dios a la semana? Muy poco. Nada o muy poco, ¿verdad? ¿Sí? Y si en este momento también están desatentos, están cabeceando, entonces, ¿cuánto van a aprovechar? Entonces, aprovechen el tiempo. Yo voy a orar y vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? Dios Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias porque nos has salvado del eterno infierno. Limpiaste todos nuestros pecados con la sangre de Jesús. Y te damos las gracias porque nos reúnes esta mañana aquí estar juntos para poder escudriñar tu palabra. Danos entendimiento porque somos duros de corazón y necios de entendimiento. Sin tu ayuda no vamos a poder entender la palabra. No nos hagas caer en los sueños y tampoco estar pensando en otras cosas más que la palabra de Dios. Ayúdanos para que tú nos enseñes en el día de hoy lo que nosotros necesitamos alimentarnos. Solamente confiamos en ti toda nuestra vida y oramos en nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a buscar el primer versículo de hoy, es Isaías 55. Isaías 55. Para aprovechar el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, especialmente los domingos, yo aquí tengo todos los versículos buscados. Pueden ver en la pantalla y leer juntos, ¿sí? Vamos a leer este versículo, Isaías 55, versículo 3. Vamos a leer juntos.
Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este versículo muy conocido, ¿verdad? Durante toda esta semana, a lo largo de esta semana, venimos estudiando ¿qué cosa? Inclinar nuestro oído ¿hacia dónde? Hacia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el alma, el espíritu, pueda nacer de nuevo, pueda ser salvo del eterno infierno. Por eso es tan importante oír. Pero aquí abajo dice las misericordias firmes a David. ¿Qué significa eso? ¿Quién es David? Rey David, ¿verdad? David es un rey que vivió hace 3000 años atrás, ¿sí? Dios le había prometido, ¿saben qué? La vida eterna a David también. Por eso aquí habla las misericordias firmes a David, ¿sí? La explicación de este versículo está en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8. Vamos a leer juntos también. ¿De qué se trata esa misericordia que Dios Jehová le prometió al rey David 3000 años atrás, antes de que Jesús venga a este mundo? ¿Sí? David era una persona que vivió antes del nacimiento de Jesucristo, 1000 años atrás, ¿sí? Nosotros conocemos a Jesucristo que vino ¿cuándo? 2000 años atrás. Pero el rey David no conocía a Jesús. Pero Dios le había prometido que Jesús vendría a este mundo para esto. Vamos a leer juntos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Luego dice, seguimos leyendo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué se trataba esa misericordia que Dios Jehová le había prometido? ¿Cuál era esa bendición? Aquí repiten, que dice, a quien Dios atribuye justicia. ¿Qué es atribuir justicia a David? Que lo considera como ¿qué? ¿Como pecador o como justo? Como justo. Justicia sin obras, dice, sin obras. Luego aquí da la explicación diciendo, bienaventurados, los bendecidos. ¿Quiénes son? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor Dios no inculpa de pecado. ¿Cuál es la bienaventuranza del cual habla Dios a David y a todos nosotros? El perdón de pecados sin obras. ¿Sí se entiende? Esta es, ¿qué es? La bendición más grande que Dios le puede dar ¿a quién? A cada uno de los pecadores. Por eso dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son maldades, son pecados, son perdonados. ¿Por qué? ¿Por qué será esa persona bienaventurado? ¿A dónde va sin los pecados? Al cielo. Aunque Dios le dé toda la riqueza de este mundo a esa persona, que le dé la bendición, todas las bendiciones terrenales de este mundo, si esa persona no es salvo, no obtiene el perdón de pecados como dice aquí, aún así Dios va a inculpar de pecado. Pero aquel que no inculpa de pecado el Señor, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Aunque en este mundo viva como una persona pobre y humilde. ¿Sí se dan cuenta? Desde el punto de vista de Dios, ¿qué es la bendición más grande que el rey David había conocido? El rey David conocía también eso. De que Dios iba a mandar a ese Jesucristo, ¿para qué? Para quitar todos los pecados. Por eso así habló el rey David. Y aquí en el libro de Romanos da esa explicación. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquí está en la pantalla. Vamos a leer juntos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué soy salvo, dice la Biblia? Por medio de la fe, dice. La fe es el oír la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Sí. La fe no es por obras, fe es por el oír. Por eso el primer versículo que leemos, ¿qué fue? Oír, inclinas tus oídos y oír atentamente, ¿para qué? Para que el alma pueda vivir. ¿Sí? Delante de Dios, si uno no recibe la salvación, el espíritu está muerto delante de Dios. Por eso dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Por qué? Porque su alma va a ser salva. Aquí en este versículo dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? ¿Alguien tiene que trabajar para recibir algo? ¿Eso es gracia? No. Nada, no hay que hacer nada. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Oír y creer. Por fe. En una palabra es fe. ¿Qué es fe? Oír la palabra de Dios y creer, eso es fe. ¿Sí? Pero si ustedes que han ido a la iglesia por muchos años, han oído muy poco la palabra de Dios, no saben si creen o no, no saben si eso está escrito en la Biblia o no, ¿tendrá fe esa persona? No tiene fe. No. Aunque yo diga sí, pero yo le tengo fe a Dios, ¿sí? Él sí tiene, pero Dios no en él. ¿Sí se dan cuenta lo que quiero decir? Yo puedo amar, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 10, 13 años, yo puedo amar a una muchacha, ¿no es así? Pero esa muchacha ni me conoce, ¿no es así? Ni una palabra le digo a ella. ¿Sí le han pasado eso? ¿Cómo se dice eso? ¿Amor a qué? ¿Amor secreto? ¿Sí? Sí. Para que dos personas se amen, tiene que haber un amor recíproco, ¿no es así? Tiene que haber comunicación. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios, yo tengo fe en Dios, pero Él no me conoce. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Mucha gente hoy en día cristiana le pasa eso. Dice, yo tengo fe, yo puedo entrar al cielo. Pero ¿de verdad será eso delante de Dios? Por eso hay muchos versículos en la Biblia que no. Solamente el que hace la voluntad de Dios puede entrar al cielo, dice. Y luego dice, pues es don de Dios. Luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? No es por obras. ¿Qué cosa no es por obras? La salvación, La vida eterna no es por obras, porque si no, no fuera gracia de Dios. Aquí hay una palabra que dice don de Dios. En la Biblia en inglés dice gift of God. ¿Qué es gift? Regalo, ¿sí? Es regalo de Dios, por eso es no por obras, ¿sí? Si fuera por obras, ¿cuál sería, digamos, el corte? ¿Sí? El deadline, por decir, el corte. ¿No es así? Si fuera por obras, ¿dónde sería el corte? ¿En dónde dice eso en la Biblia? La Biblia sí dice, guardar todos los mandamientos sin fallar en ninguna, durante toda la vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Da la respuesta. Que no hay ningún ser humano. ¿Sí se entiende? Por eso la salvación debe ser regalo de Dios. Dios ha preparado el regalo de la salvación. Ustedes han visto todos estos días que venimos estudiando la Biblia, ¿verdad? ¿Quién preparó toda esa obra, todo ese regalo? Dios. ¿Habrá sido difícil o fácil? Difícil. ¿Por qué? Se tardó miles de años, Desde que Adán pecó hasta el nacimiento de Jesucristo. Son miles de años, Aproximadamente son 4000 años que preparó, ¿qué cosa? El regalo de la salvación. ¿Sí se entiende? De la parte de Dios no fue algo fácil preparar todo eso. Cuando ustedes le quieran regalar un regalo muy precioso, muy valioso a la persona que más le ama, ¿le comprarían cualquier cosita en los 99 centavos? No. ¿Verdad? Estaría pensando que todo el tiempo, ¿qué le voy a regalar? Ah, un anillo de diamante, pero no tengo dinero. Entonces voy a trabajar. ¿No es así? Trabaja por ese anillo. Ahí que lleva el sudor que ha puesto, ¿no? El esfuerzo que ha puesto y el amor. Así es la obra de Dios.
¿sí? Por eso nuestra obra no cuenta para la salvación. Hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta este versículo. Vamos a leer también aquí. Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, dice. La vida eterna es gratis, ¿verdad? Salvación es gratis. Aquí que dice, Dios, cuando ustedes reciben la salvación, cuando reciben la vida eterna, dice que ha sellado. ¿Con qué sello? Con las arras del Espíritu. ¿Qué espíritu será ese? Cuando está en mayúscula, la Biblia es el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo. Cuando está en minúscula, es el espíritu del demonio, ¿sí? Ha sellado con el Espíritu de Dios. ¿Qué son arras? ¿Qué dice abajo? Garantía, es aval. El Espíritu Santo es la garantía ¿de qué? Cuando nosotros morimos, vamos al cielo, ¿qué va a decir el Espíritu Santo? Este viene ya sellado. ¿Por quién? Por el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Que aquí tiene, ¿qué cosa? La visa. El cielo. ¿Sí? ¿Sí? Eso también se da cuando uno recibe la salvación. Por eso aquí dice, el Espíritu no se recibe por orar, Así nos dice en la Biblia. El Espíritu no se recibe por orar o por haber experimentado alguna visión, alguna cosa extraña que yo le mostré. ¿Sí? ¿Qué dice en la Biblia? Vamos a leer capítulo 3, versículo 2 de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo habrán recibido el Espíritu? Por oír con fe. El libro de Gálatas es la carta que el apóstol Pablo envía ¿a quién? A los hermanos y las hermanas que están en la iglesia de Galicia, de Gálatas. Por eso se llaman Gálatas. ¿Sí? Ellos son gente ya salva. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Pero ellos creían que el Espíritu Santo había que recibir de otra forma. ¿Por qué? Porque había entrado otra doctrina. Había entrado falsos maestros a la iglesia de Gálatas. Entonces, ¿quién le enseñaba? No, ustedes deben hacer algo para recibir el Espíritu Santo. Así creían ellos, siendo salvos. Y luego, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Le escribe esta carta. ¿Para qué? Diciéndole que, ¿cómo recibiste el Espíritu de Dios? ¿Por obras o por oír con fe? Le preguntan. ¿Sí? Por oír con fe uno recibe, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por eso aquí dice, el Espíritu Santo es, ¿qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es don, dijimos? Regalo. ¿Cómo uno recibe el regalo? Con fe, dice en Efesios, ¿verdad? Con fe. Por medio de la fe sois salvos. Y esto es don de Dios, no por sus obras. Lo mismo dice aquí. Para perdón de los pecados recibiréis, ¿el qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cuándo uno recibe el Espíritu Santo? Cuando uno cree, en el momento que cree. Recibe juntamente. Es salvo. Entonces vamos a repasar, Cuando uno recibe la vida eterna, recibe la salvación. Eso significa también que soy hijo de Dios, ¿verdad? También recibe, ¿qué cosa? El Espíritu Santo de regalo, el sello. Por eso en el libro de Corintios, ¿qué dice? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el qué? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí se entiende? Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque cuando uno recibe la salvación, cuando uno nace de nuevo, ¿cómo nace? Como hijo de Dios. Por eso lleva el Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que murió? El Espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Pero antes de que él pecase delante de Dios, ese Espíritu estaba vivo. Y ese Espíritu era el Espíritu Santo de Dios que tenía en él. Pero como pecó, murió en ese momento. ¿Sí? Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el templo. ¿Cómo lo deberíamos tratar este cuerpo? ¿Así nomás? No, hay que comer comidas buenas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien puede fumar? ¿Qué va a decir? Ah,
estoy calentando el Espíritu Santo, estoy echando humo, no. No es así, ¿eh? Aunque la Biblia no diga que no se puede fumar, no se puede fumar. La Biblia no dice, puedes fumar, puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No. Lo simplifica en una sola palabra. ¿Qué dice? Glorificar con el cuerpo y el espíritu. ¿Qué es glorificar a Dios con el cuerpo? Siempre estar pensando, ¿será bueno esto o será malo? No solamente comida, ¿sí? Toda la manera de vivir que tenemos nosotros. Toda la manera de vivir, dice así, ¿eh? ¿Sí? La Biblia habla la manera de vivir, la conducta de uno, la vida entera. Vamos a leer aquí, en el capítulo Génesis capítulo 3 vamos a leer, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos en el Antiguo Testamento en donde aparece representaciones, señales acerca del Cordero de Dios, quien es Jesucristo, ¿sí? Ya desde que Adán había pecado, ¿sí? Dios le había prometido, ¿saben qué? Que iba a mandar el Cordero de Dios para quitar los pecados. Vamos a ver eso a través de la Biblia. Génesis capítulo 3, vamos a leer juntos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así todo como ella. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí está escondido un secreto muy importante. ¿Quién es ella? Eva, la famosa Eva, ¿verdad? ¿Qué intenta hacer ella? Comerla, ¿verdad? A escondidas. Comió el fruto, ¿verdad? Que Dios había prohibido. ¿Y saben lo que hicieron enseguida? Aquí está. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Inmediatamente que comieron ellos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta de eso. Antes no sabían ellos que estaban desnudos. Y luego, ¿qué dice? Enseguida, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando un niño pequeño, chiquito, se da cuenta que anda desnudo, porque muchas veces la mamá, no aquí en Estados Unidos, pero muchas veces allá en México, lo anda desnudo, ¿verdad? En la calle también. Pero hay un día que se da cuenta que de la vergüenza, ¿no es así? ¿Saben por qué es eso? Porque antes no sabe lo que es pecado. Cuando uno no sabe qué es pecado, no tiene vergüenza. Así era Adán y Eva antes de pecar. Pero cuando pecaron y conocieron el pecado, tuvieron vergüenza. Y lo primero que hicieron para cubrir sus pecados, ¿qué es? Cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Esta es la historia, el comienzo ¿de qué? De la historia de la vestimenta. ¿Por qué se inventó la vestimenta? Para cubrir los pecados. Enseguida. ¿Pero con qué hicieron? Con hojas de higuera, así de esa forma. Cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Al otro día salió el sol. ¿Qué va a pasar con la hoja? Se va a secar, ¿verdad? Pero podemos aguantar un día más, dicen los dos, ¿sí? El otro día llueve, hay viento y tormentas. ¿Qué va a pasar con esas hojas? Se va a caer. Entonces a Dios le dio pena. ¿Sí saben la historia después qué pasó? Buscó a Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le contesta a Adán? Estoy escondido, ¿verdad? Dijo. Pero al final los llamó Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hizo? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Sí. Lo primero que les hizo Dios, ¿qué les hizo? Antes. Le regaló algo. Ropa de piel le regaló. De piel, ¿eh? ¿Sí saben cuánto cuesta la ropa de piel? 100%. Carísimo. Miren. Y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y lo vestió. Y luego sí, echó pues fuera al hombre. Les hizo túnica de pieles, 100%, no artificial. 100% túnica de pieles. ¿Qué es lo que se necesita si ustedes quieren fabricar una
túnica de piel. Traer un animal, ¿verdad? Y matar. Un animal tiene que morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que habrá visto Adán y Eva? Que Dios ha matado a un animal para que con la piel de ese animal les hiciera vestidos, túnicas. ¿No es así? Por primera vez, ¿qué es lo que ha visto Adán y Eva? Sangre, ¿verdad? Sangre. Y la muerte. Fue la primera vez que ellos vieron. Por eso, Dios les hizo túnica de pieles y los vestió de esta manera. ¿Sí? ¿Qué significará la ropa de higuera? ¿Sí? Y esta túnica de piel. La túnica de piel, ¿hizo algo Adán y Eva? ¿Ellos fabricaron? No, Dios se los hizo, ¿verdad? Fue un regalo, fue don de Dios. ¿Para cubrir qué? Los pecados, no la desnudez, los pecados. ¿Sí? Las hojas de la higuera, ¿quién los hizo? Ellos mismos. ¿Fue suficiente para cubrirse? No. ¿Qué nos hace entender estas dos clases de vestimentas? Una es ropa, obras. ¿De quién? De uno. Y la otra es pura obra de Dios. ¿Y con cuál uno cubre los pecados? Con la obra de Dios. ¿Sí se entiende? Aquí representa dos clases de personas cristianas, Gente que totalmente está aceptando y creyendo la obra de Dios con fe, ¿verdad? Ellos son las personas que se vistieron ¿con qué? Con túnicas de pieles que les hizo Dios para cubrir sus pecados. Pero está la otra clase de cristianos que se visten ¿qué? Con sus propias obras para cubrir sus pecados. ¿Sí se entiende? Son dos caminos totalmente diferentes. Uno es el camino que lleva hacia la muerte y el otro es el camino que lleva hacia el cielo. ¿Hicieron algo Adán y Eva? Absolutamente nada. ¿Qué es lo único que hicieron? La recibieron y se vistieron. Por eso la Biblia dice que se deben vestir ¿de qué? De salvación. De salvación, de la obra de Jesús. Entonces veamos aquí. Adán y Eva, ¿no? Primero se habían vestido con hoja de higuera. Pero Dios mató a un animal y les hizo túnicas de pieles para cubrir los pecados. ¿Ven? Esta no sirve delante de Dios. Para cubrir los pecados, para quitar los pecados de una persona no sirven. ¿Qué cosa? Las obras de una persona. Sino solamente la obra de Dios sirve. ¿Sí se entiende? Es 100% obra de Dios. Luego, enseguida, Adán y Eva fueron echados. ¿Y qué es lo que tienen? Hijos, ¿verdad? Tienen hijos. ¿Sí? ¿Conocen alguno de los hijos más conocidos de Adán y Eva? Abel. Y Caín. Muy famosos, ¿verdad? ¿Por qué son famosos? Porque Caín mató a Abel, ¿verdad? Fue el primer homicidio de la historia de la humanidad. ¿Sí? Ese fue el primero registrado en la historia. Pero ¿por qué aprendemos en las iglesias acerca de Abel y Caín? ¿Qué es lo que hicieron además de matar? ¿Qué más hicieron? ¿Por qué fue el motivo de haber matado Caín a Abel? La ofrenda, ¿verdad? Ofrenda. Ellos, en el capítulo, si ustedes ven aquí, Génesis 4, versículos 2 y 5 vamos a leer. ¿Qué dice? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador de la tierra, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Un día ellos trajeron ¿qué? Ofrendas para dárselo a Dios. Caín trajo del fruto de la tierra, ¿sí? Ofrenda a Jehová, así, frutos de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel que trajo una de sus ovejas, primogénito y de lo más gordo, dice. ¿Por qué gordo? Sería de lo más bueno, ¿verdad? ¿Sí? De lo más bueno.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué ofrenda tomó? Dice la Biblia. ¿La ofrenda de quién? Y en otras palabras, ¿qué le gustó más comer? La carne que vegetales. Ah, Dios no quiere vegetales. ¿Será eso? No, ¿verdad? No es eso. ¿Sí? Miren, Adán y Eva tuvo hijos, Caín y Abel. ¿Qué le habrá contado a sus hijos? ¿Qué les cuentan ustedes a sus hijos? Hijo, cuando yo era joven vivía así, 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 tú tienes que vivir así. ¿No es así? Si toda la mamá y papá le dice eso a sus hijos, ¿no es así? Sí. Yo he vivido esta vida, tú tienes que vivir una vida mejor que yo. ¿Qué le habrá contado entonces Adán y Eva a sus hijos? Mira, nosotros desobedecimos la palabra y nos comimos ese fruto. Y mira lo que nos pasó, ¿no es así? Pero un día nosotros hicimos ¿qué? Vestidos con hoja de higuera, pero no nos sirvió para nada. Entonces Dios trajo a una oveja y lo mató para vestirnos de túnica de pieles. Y vimos cómo una oveja derramaba la sangre. ¿No creen que eso le hubiese contado? Seguramente sí. El vestido que Dios les hizo seguramente les contó a ellos. ¿No es así? ¿Cómo viene la fe? Dijimos en la Biblia. Por el oír. ¿Ellos qué oyeron? La palabra de Dios a través de sus papás. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? ¿Qué es lo que entendió aquí Abel y no Caín? Que a Dios le agrada ¿qué? El sacrificio de animales, la muerte de un animal, la sangre. Piensen un poquito. Obras de la tierra, fruto de la tierra. ¿Qué es más fácil, criar ovejas, pastorear ovejas o cultivar y esperar esos frutos durante meses? El trabajo de la tierra, del campo, es mucho más duro que criar ovejas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El cultivo de la tierra, estos frutos de la tierra, ¿saben lo que representa? La obra ¿de qué? De cada uno de los cristianos que quiere llegar al cielo con sus propias obras. ¿Sí se entiende? Por eso en el libro de Hebreos, miren, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer juntos. Está la respuesta de por qué a Dios le agradó el sacrificio de ovejas. ¿Qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál será esa fe? ¿Esa fe en dónde estará basado? La fe de Abel. De lo que ha oído de su papá. Por eso él trajo una oveja de esta forma, que van a ver aquí. Abel trajo su oveja, y ¿qué es lo que hizo? Se lo dio a Dios como ofrenda. Y a Dios le agradó. ¿Por qué? Abel tenía ¿qué? Fe. Tenía esta fe. ¿Qué fe será esa? Que para cubrir los pecados se necesita ¿qué? La muerte de un animal. ¿Sí se entiende? Adán y Eva se vistieron para cubrir sus pecados, no la desnudez, sus pecados. Entonces su papá les contó, mira, nosotros quisimos cubrir nuestros pecados, pero no pudimos con las hojas de higuera. Pero Dios mató a un animal y nos vistió con la túnica de piel. Nosotros vimos cómo ese animal moría derramando la sangre. Y Abel tuvo, con eso, ¿qué es lo que tuvo? Fe. Esto es lo que Dios le agrada. Esto es lo que Dios quiere. Por eso la Biblia dice que Abel trajo primogénito de sus ovejas y Caín trajo fruto de la tierra, ¿verdad? Sí. Uno es la obra propia de uno para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación. Esos son frutos de la tierra, ¿sí? Y lo otro es por la fe en la obra de Jesús.
Si se dan cuenta, dos clases totalmente diferentes de cristianos. Son dos totalmente diferentes. Ellos Caín no es incrédulo, no. ¿Sí? Son los dos cristianos que representan hoy en día. Uno quiere llegar al cielo a través de la fe. Por medio de la fe, dice. Por medio de la obra de Dios. Pero hay cristianos que quieren llegar al cielo, ¿por qué? Por obras. Ah, yo hice esto. Dios me va a mandar al cielo. Yo hice esto, le dediqué toda mi vida. Dios me asegura el primer asiento allá en el cielo. Pero así no dice la Biblia. A Dios no agrada, ¿qué cosa? Sacrificios. Sino que lo que le agrada a Dios, conocimiento de Dios, dice la Biblia. Conocimiento. Entonces, ¿por qué Caín falló en su ofrenda? Porque no tenía conocimiento correcto. Él pensó, como yo soy labrador de la tierra, Dios le va a gustar todo lo que yo le doy. ¿Pero era eso? No. A Dios no le agradó. Exactamente lo mismo. Si algún cristiano hace cosas para Dios, ¿sí? No digo que esté mal, pero delante de Dios, Dios no agrada. Esa es la cosa. Acabo de explicarle, ¿verdad? Un muchacho puede amar a una muchacha, ¿verdad? Muchos años, pero esa muchacha no conoce al muchacho. Y un día el muchacho va y le confiesa, ¿quieres ser mi esposa? Porque yo te amo. ¿Qué va a decir la muchacha? Yo no te conozco. No, mejor. ¿Qué me está hablando? Dice, no te conozco, vete, va a decir. Así va a decir Dios. ¿Sí se entiende? Uno debe primero nacer de nuevo, recibir la salvación. Por eso Dios miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. ¿Sí se entiende? Todas estas son señales acerca de ¿qué? Del Cordero de Dios que va a venir miles de años después. ¿Sí se entiende? Dios le había enseñado en el Antiguo Testamento en varias ocasiones que el Cordero de Dios va a venir a este mundo ¿para qué? Para cubrir, para quitar los pecados. Todas esas son señales. Hay más en la Biblia. Miren, les voy a mostrar uno más. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, Jesús le dice a la gente en aquel tiempo, diciéndole, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Jesús hace referencia de lo ocurrido hace cuántos miles de años atrás, 3, 4 mil años de atrás, hace referencia. Cuando Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto, ¿conocen ese acontecimiento? La gente de Israel se anduvo quejándose de Dios, ¿sí? La Biblia dice, habló el pueblo contra Dios, dice en Números. Contra Dios. ¿Qué es hablar contra Dios? ¿Hablar bien de Dios o mal de Dios? Mal de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jehová Dios? Envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, a la gente, y murió mucho del pueblo de Israel, dice. ¿Sí? Por haberse, ¿qué? Hablado mal de Dios. Y luego, dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, pídele a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ordena Dios que haga? Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Asta es un palo, una columna, un palo. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, dice. Jesús hace referencia a este versículo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿para qué levantó la serpiente? Para que aquel que mirare, que vive, ¿no? ¿No es así? Y aquí dice, para que el Hijo del Hombre, Jesucristo, también sea levantado. ¿En dónde? En la cruz. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era entonces la serpiente? Esta serpiente, ¿qué era? Era la sombra, la imagen de ¿quién?
de Jesucristo. ¿Sí se entiende? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero en aquel tiempo había personas, ¿saben qué? Que no creían en eso. Ah, pero me tiene que dar medicina. ¿Cómo mirando nada más me voy a curar de esto? ¿Cómo voy a vivir de esto? ¿No es así? No, a mí dame medicina que me cure. Porque el veneno ya se me está penetrando por todo el cuerpo. Dame veneno. ¿Cómo voy a mirar eso? Esas personas, ¿qué le hubiese pasado? ¿Qué le pasaron? ¿Vivieron o murieron? Murieron. ¿Quiénes vivieron entonces? Las que creyeron en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos no vivieron porque miraron, Sí, vivieron porque miraron. Pero ¿qué es lo que creyeron ellos? La palabra que Dios le había enviado. La forma de ser salvo. ¿Qué es lo que dice a nosotros en el día de hoy? Dice, el que mira a la serpiente de bronce, el que mira a Jesucristo y cree en Él, en todas sus obras, creer en Él significa que lo que Él ha hecho, desde el principio hasta el fin, no en partecita. Creer en partecita no es creer, ya vamos a ver ahorita. El que cualquiera que mira y cree, ¿qué es? Puede ser salvo. Esta también es, ¿qué es? La sombra de Jesucristo. Entonces vamos a ver qué es creer exactamente. Todo el mundo conoce acerca de ¿quién? De Jesús. Él vino para quitarnos el pecado, todo eso. Todo el mundo sabe. Hasta la gente que no es cristiana sabe de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no creen si saben? Está difícil la pregunta, ¿no? Saber y conocer son dos cosas diferentes. Saber, conocer y creer. Vean, Conocer, ¿no? ¿Cómo una persona conoce a otra persona? ¿Cómo nos conocemos? ¿Nada más de pura mirada? No, hablando, ¿verdad? Hablando y oyendo lo que él dice. Entonces, para que una persona pueda conocerse, ¿qué es lo que tiene que haber primero? Oír. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento. Si uno no oye la palabra, ¿cómo va a conocer de Dios y de Jesucristo? Con lo poco que han oído, sí, todos conocen. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un versículo muy conocido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden creer eso? Que el Cordero de Dios, Jesucristo, quitó el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde van a ir ustedes? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al cielo? Pero ¿qué pasa si en el día de mañana engañan a una persona y pecan? ¿A dónde van a ir? ¿Al infierno? Entonces, eso no es creer. A eso voy. Hoy sí creo, mañana no creo porque voy al infierno. Entonces, ¿en quién están creyendo? ¿En la palabra o en mi propio juicio? En mi propio juicio. Creer es lo siguiente, dijo, el Cordero que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. ¿Desde cuándo hasta cuándo será? ¿Del 2014 nada más al 2015? No, para siempre. Para siempre. ¿Verdad? Que quita el pecado del mundo. Entonces, no hay fecha de vencimiento, ¿verdad? No hay fecha de vencimiento. Entonces, ¿hay pecado en el mundo o no hay pecado? El versículo dice, Jesucristo que quitó el pecado del mundo. ¿Hay pecado o no? ¿Hay o no? Dijo que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Si hay un pecado de no creer. De no creer, ¿a qué? Al 100%, ¿qué cosa? La palabra de la Biblia, la obra de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Por eso deben aprender, oír la palabra para conocer correctamente, ¿qué cosa? Lo que Dios ha hecho por los pecados del mundo. Toda la gente conoce, pero algunos dicen, yo voy al cielo, yo voy al infierno, no sé. ¿Por qué no sabe? Porque le falta conocer y oír. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? Sí. Cuando una persona dice, yo de él desconfío, yo lo conozco
como unos 2, 3 años, pero yo aún no tengo confianza en Él. ¿Por cuándo digo eso? Cuando no tengo mucho conocimiento de Él. Pero supongamos que a Él lo conozco desde los 3 años, crecimos juntos en el mismo pueblo, toda la vida. Compartimos todas las cosas. ¿Puedo confiarle? Si no, todo. Le puedo confiar todo, ¿no es así? Hasta mi vida le puedo confiar. Eso es creer. ¿Sí se entiende lo que es creer? ¿Sí? Por eso es muy importante oír la palabra para poder conocer a quién, a Dios. Si ustedes no oyen la palabra y no conocen la Biblia, esta es palabra de Dios, ¿verdad? Sí, es palabra de Dios. Entonces, si no conocen la Biblia, pueden confundir 2 clases de dioses. La Biblia menciona un Dios que está escrito así. Y hay otro Dios que está escrito así. ¿Notan la diferencia? ¿Sí notan la diferencia? Sí. Entonces, ¿cómo saben ustedes si están creyendo en este Dios y en este Dios? A ver, háblenme un poquito de este Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo será este Dios? A ver, digan, pues ya van varios años a la iglesia y no saben decir. Entonces, dejemos, no saben. Este Dios, ¿cómo es este Dios? Es falso. ¿Por qué uno dice que es falso? Porque no dice ni pasado, ni presente, ni futuro. No hace ni... Porque no sabe decir lo que ha ocurrido y lo que ha de venir, ¿verdad? Pero hay dioses falsos que sí saben decir el pasado también. Cuando uno va a leer las manos, a veces a los hechiceros, ellos le leen el pasado. Los dioses leen el pasado, estos dioses, ¿eh? De verdad. Pero no el futuro. Pero no el futuro. ¿Sí entiende? Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Que sin conocimiento correcto de qué? De la palabra de Dios, a uno le va a ser muy difícil diferenciar estos 2 dioses. Ah, no, este Dios es el diablo. Y entonces, a ver, cuénteme quién es el diablo, qué es lo que él hace. Golpea, mata, engaña. ¿Así hace el Satanás? No, para nada. Él se viste de qué? Si conocen eso, esa parte sí lo conocen bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a diferenciar entre un obrero de Dios y entre un obrero o siervo de Satanás? Ahí está la cosa. La Biblia habla de 2 clases de dioses, ¿sí? 2 clases de dioses. Este Dios da bendición, da bendición. Este Dios casi no da maldición, da salud, da amor, da todo lo que uno quiere. ¿De verdad? Este Dios también. Pero además de darle eso, le da ¿qué cosa? ¿Saben qué más le da? Le da dolores y sufrimientos y maldiciones. Y manda al infierno. También. Puede dar vida eterna, pero también, ¿qué? Muerte eterna. Entonces, nosotros decimos conocer para poder creer, Si uno no conoce, es un poco difícil decir yo creo. Yo puedo decir ahorita, yo creo en Dios, pero en realidad la expresión está equivocada. La Biblia, ¿saben cómo define la Biblia? Para poder creer hay que oír y conocer antes. Si no hay quien le predique la palabra, no van a poder oír, ¿verdad? ¿Verdad? Así dice en el libro de Romanos. Tiene que haber alguien que predique la palabra. Y hay personas que oyen la palabra y pueden conocer. ¿Conocer qué? Dice la Biblia. El Dios único y verdadero, dice. Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque hay muchos otros dioses que no son verdaderos y que son falsos. ¿Sí? Ustedes piensan un poquito, en el mundo hay muchas religiones, ¿verdad? Sí. Según estadísticas, hay más de 10 millones de religiones. Yo me puedo inventar una religión. Pero todos ellos creen ¿en qué? En un Dios. En un Dios. ¿Y qué es lo que pide a ese Dios? Bendiciones, ¿verdad? Mucha de la gente pide bendiciones.
de lo material, de lo terrenal, ¿no es así? Entonces, si yo le estoy pidiendo a mi Dios bendiciones terrenales y este fulano de otra religión le pide a su Dios bendiciones terrenales, ¿cuál es la diferencia? Que los dos tal vez sean, ¿qué Dios? El falso, son demonios. Dioses hay muchos, Dios único y verdadero. ¿Qué significa único? ¿Que hay muchos o hay uno? Solo Uno, así dice la Biblia. Único y verdadero hay uno, pero dioses, Dios hay muchos, dice la Biblia. Dioses. ¿Quiénes son ellos? El Satanás y sus siervos, que son demonios. Satanás hay uno solo, pero demonios son sus ángeles, ¿sí? Y son muchos dioses. ¿Qué es lo que hacen ellos? El Satanás manda por todas partes del mundo para hacer ¿qué? Engañar a la gente. Pero ¿cómo van a engañar? ¿Cómo van a engañar a la gente cristiana? ¿Cómo creen que van a engañar? Con la misma palabra de Dios van a engañar. Ustedes saben cómo Jesús fue tentado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con qué usó el diablo, el Satanás? La palabra. Si ustedes no saben la palabra, ¿cómo van a diferenciar si aquel que me está predicando me está hablando de la Biblia o de otra cosa? Por eso es tan importante tener conocimiento correcto de la Biblia. La Biblia menciona otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu. Eso no es nada extraño, no es nada extraño, es muy parecido. Ese es el problema. Cuando una persona, yo le doy este ejemplo, supongamos, aquí hay más mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Hay más mujeres. ¿Ustedes conocen una cartera de la marca Chanel? No. Aquí como, entonces, Louis Vuitton, ¿conocen esa? ¿Sí conocen? No. ¿Cuál es la cartera más cara entonces? Un diamante más caro. Tiffany. Diamantes Tiffany son caros. Supongamos que hay una marca que vale, esta cartera vale $10,000 de la marca Chanel. Aquí tengo otra cartera, también dice Chanel. Me salió $100. Esta $10,000, están igual. ¿Cuál es verdad? Ah, esta más barata, me llevo. ¿Será esta verdad? ¿La de $100? Es imitación. ¿Cómo se dan cuenta entonces cuál es falso y cuál es verdadero? Estudiando muy bien, ¿qué cosa? El verdadero. Hoy en día hay muchos billetes de $100 falsos, ¿no es así? Sí. Que circulan de 20, de 100. ¿Cómo saben ustedes? Supongamos que jamás ha visto un billete de $100 nuevo, que hoy andan. ¿Sí saben cómo es el nuevo, el nuevito? ¿Cómo saben si este que me pagaron $1,000 de mi cheque, si es verdad o mentira? Ah, porque me lo dio el banco. No, hay que saber, ¿verdad? Para saber qué hay que hacer, estar mirando, así, buscando en la internet. ¿No es así? Si cuando yo sé que este es el verdadero, todo lo que es diferente a esto que yo conozco es falso. Falso. ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que tal vez yo conozco el falso. Supongamos que uno conoce el falso y no conoce el verdadero. ¿Qué puede pasar? Hay que averiguar cuál es el verdadero. ¿Sí se entiende? Es muy importante porque ustedes le están confiando ¿qué cosa? $1,000 a Dios? No. La vida entera junto con el alma y el espíritu. Al eterno infierno o al eterno cielo. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta ¿de qué? De conocimiento, no de ofrenda y amor, De conocimiento fue destruido. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Israel crucificó a Jesucristo? ¿Saben ustedes quién eran el pueblo de Israel? Sí. La gente que guardaba los mandamientos, Ellos son perfectos, casi perfectos, en cumplir con toda la ley de Dios. ¿Pero en qué fallaron? En el conocimiento. Ellos hasta le pueden memorizar los primeros 4 libros de la Biblia, lo que son bien ortodoxos y religiosos, se lo memorizan. Y aún así, no tenían conocimiento correcto de la Biblia. Era el pueblo escogido por Dios, como sus testigos. Y ellos fallaron. ¿Sí se entiende?
¿qué nos puede pasar a nosotros? También. Por eso la Biblia dice que examinaos vuestra fe. ¿Por qué examinar la fe? Porque puede ser incorrecta esa fe. Vean, vamos aquí. Por último, yo le voy a explicar acerca de la vida cristiana, ¿sí? Todas las personas que han recibido la salvación ¿qué es? Hijo de Dios. Y Dios a todos sus hijos, ¿qué dice en la Biblia? Que disciplina. Que disciplina. Miren, creer es creer, ¿qué cosa? 100%. 100%, ¿pero de qué? ¿Mi pensamiento? No, la Biblia, a eso me refiero. 100% creer, 100% en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Acerca de los pecados, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, todo. ¿Sí se entiende? Si uno dice, yo creo en Jesús, pero uno no tiene conocimiento, ¿qué significa eso? Que puede llegar a creer nada más en un 50%. Y yo estoy pensando que esto es el todo de la Biblia. ¿Sí se entiende? Eso, pueden fallar en eso. Por eso, Dios, ¿qué es lo que dice en el libro de Deuteronomio? Y lo tendrás consigo y lo leerás todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Todos los días leen la Biblia? No. Por eso yo le dije hoy de entrada, ¿cuántas horas oyen la Biblia? Diario. Diario no, entonces. A la semana. ¿Cuánto? 3 horas. 3 horas. Algunos 3, algunos menos. ¿Cuántas horas hay en la semana? Muchos, ¿verdad? Sí, muchos. Más de qué? Más de 150. Pero en estas 3 horas se duermen muchas veces. Y andan pensando en otra cosa. De verdad. Seguramente hoy también hubo algunos que estaban pensando en los mandados después. ¿Verdad? Hay que ir a lavar, cocinar a la marqueta. Eso es lo importante. Si uno con estas 3 horas que oye la palabra, ¿sí? ¿Creen que es mucho o poco? Entonces, ¿yo puedo decir que yo sé todo de Dios? No. Entonces, ¿puedo yo estar seguro si voy al cielo o al infierno? No. Entonces, ¿a dónde van? Al infierno. Si no están seguros, van al infierno. La Biblia no dice, no, tú tienes que esperar hasta morir a ver si vas al cielo o al infierno. No dice así la Biblia. Entonces, es muy importante tener el correcto conocimiento de la Biblia y tener, ¿qué cosa? Creer, fe, pero 100%. 100%. Dios quitó a través de Jesucristo el pecado del mundo, dice la Biblia. Versículo muy conocido. Que haya quitado el pecado del mundo, significa que quitó el pecado del mundo. Pero mucha gente piensa, no, pero si yo llego a pecar mañana, voy al infierno. Entonces, ¿quién está bien, la Biblia o yo? ¿Verdad? Quitar el pecado del mundo, es quitar. Sí, de eso después vamos a ver más con detalles, porque es muy importante la salvación en la vida, en nuestra vida. Es lo más importante que puede haber, ¿verdad? Vivir una vida sin saber a dónde voy yo después de la muerte. Vivir una vida conociendo que yo entro al cielo. Es totalmente 2 caminos diferentes, ¿sí? Por eso yo creo que lo más importante que nosotros debemos hacer en la vida, estar 100% seguros si yo soy una persona que voy al infierno o al cielo. Si yo sé que 100% yo voy al infierno, ¿qué debo hacer? Buscar la manera de salvarme, ¿no es así? Pero si yo estoy, no sé, tal vez voy allá, tal vez voy allá. Esa persona va a terminar indecisa toda la vida. Va a estar así y al final, ¿dónde va a terminar? De acuerdo a la Biblia, al infierno. Al infierno. Por eso en la Biblia dice que hay mucha gente cristiana de religión que van, ¿a dónde? Al infierno. Y le dedicaron toda la vida entera para la obra del Señor. Toda la vida. Y aún así van al infierno, dice. ¿Por qué? Por no conocer, no tener conocimiento de la Biblia. Vamos a ver. En el libro de Hebreos capítulo 12 nos explica lo siguiente. Miren, vamos a leer aquí este versículo.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Luego vamos a seguir leyendo aquí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí se entendió lo que leyeron? ¿Sí se entendió bien? Dice, si realmente eres hijo de Dios porque has nacido de nuevo, uno vive la vida cristiana, ¿verdad? Como hijo de Dios, ¿no es así? Viven así. Pero yo nací de nuevo, recibí la salvación y uno anda en medio de ¿qué? Del pecado. Uno puede cometer pecados, ¿verdad? Puede mentir, puede engañar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, ¿eres hijo de Dios o no? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Una de las, por decir, una de las señales de que si yo soy hijo de Dios o no, aquí en esta Biblia nos explica que todo hijo, Dios disciplina. ¿Sí se entiende? Si yo no doy disciplina, yo me estoy portando mal con mi papá. Y no me regaña, no me hace nada. ¿Qué significa eso? Que tal vez no es mi papá, tal vez es mi padrastro, ¿verdad? No es mi papá tal vez. ¿Sí se entiende? Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿no es así? Para que vayan por el camino correcto. Pero aquí dice, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Si son bastardos y no hijos, ¿a dónde van a ir todas esas personas? Al infierno. Por eso muchos cristianos tal vez piensan, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pero no hay disciplina. Entonces están equivocados. Tal vez por eso deben chequear su fe, si realmente son hijos de Dios o no. ¿Cómo van a checar la fe? Con la Biblia. La Biblia es el manual con el cual uno puede chequearse a sí mismo. Por eso antes, miren, vamos a ver aquí para que les pueda explicar más fácil. Antes de ser salvo, antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Miren, antes Dios, para mí, ¿quién era? Juez. ¿Por qué? Él debía juzgarme de acuerdo a mis obras de los pecados. Él era juez antes. Y a todos los pecadores los mandaba al infierno. Yo era pecador delante de Dios, ¿verdad? Pero después de ser salvo, porque he creído ¿en qué? En Jesús, en la sangre que Él derramó en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, de toda nuestra vida, desde el principio del nacimiento hasta la muerte. La Biblia dice que pagó ¿cuánto? El doble dice que pagó, de todos nuestros pecados. El doble, no la mitad, el doble dice. Después de ser salvo, esta persona, a través de la fe, es salvo, dice la Biblia, ¿no? Por medio de la fe soy salvo. ¿Se hace qué? Padre. ¿Y yo? Hijo delante de Dios. ¿Sí se entiende? Mi identidad ha cambiado. ¿Cuándo? En el día que yo he creído en ¿qué? En la sangre de Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Sí se entiende? Mi identidad ha cambiado delante de ¿quién? De Dios. Yo me parezco que soy la persona igual. Así me puedo pensar, yo soy igual, yo sigo siendo igual. Tengo el mismo nombre. Pero ¿qué es lo que importa? Delante de Dios. ¿Cómo Dios considera? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Miren, yo puedo decir, yo soy ciudadano americano, pero en realidad no. Yo quiero ser ciudadano americano. Vaya al edificio de inmigración y dice, yo soy americano, y grita todos los días de la mañana. ¿Y se hace ciudadano americano? No. Yo voy todas las mañanas y todas las tardes al templo. Yo soy salvo, gracias a Dios. ¿Es salvo? No es salvo. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? Pero dice, en la inmigración dice, le da la carta, le manda la carta. Tú ya eres americano, ciudadano americano.
Entonces, ¿va a ir toda la mañana a gritarle? No. ¿Ha cambiado algo él en su vida? No. Lo único que ha cambiado, ¿qué es? La identidad. ¿Delante de quién? Delante de la inmigración de Estados Unidos, no delante de mí. ¿Sí se entiende? Antes, delante de la migra, yo era mexicano. Pero después que me hicieron americano, soy americano. Delante de Dios son hijos. Antes eran pecadores, pero después de haber sido salvos, son hijos delante de Dios. ¿Sí se entiende? Dios en sus papeles, ya que lo que hizo, ¿qué es lo que hizo? Ah, este se hizo ciudadano ¿de dónde? Del cielo. Él ya aquí está escrito. Por eso fue sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo, dice. Con las arras del Espíritu de Dios. ¿Sí se entiende? Él mismo selló. ¿En dónde? Aquí adentro. Aunque nosotros no lo veamos, sí selló en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, un hijo, si se porta mal, ¿qué hace el padre? Corrige. Pero este hijo sigue pecando y pecando y pecando. Hasta llega a matar, por decir, anda en las pandillas y llega a matar ¿a quiénes? A los de la otra pandilla. Aún así el padre, ¿qué va a hacer el papá? Hijo, vamos allá a la ciudad, te voy a borrar tu nombre de nuestro árbol genealógico. ¿Así le dice el papá? No, ¿verdad? Puede que mande a la cárcel, pero no le borra su nombre de su familia. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué hará Dios? Ah, hijo, tú mataste. ¿Te voy a borrar de la familia? No. Vas a ir ¿a dónde? A la cárcel, como es justo. ¿Sí? Dios disciplina. ¿Sí se entiende? Dios disciplina. Muchas veces las disciplinas pueden ser diferentes sufrimientos y dolores en la vida. Algo no me sale bien. Algo no me sale bien. Entonces piensen, si realmente son salvos, puede ser disciplina de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes reflexionen en su vida. ¿Qué es lo que estaré haciendo mal delante de quién? De mi Padre Dios. ¿Sí? Esas disciplinas, ¿saben a quién le puede llegar? A sus hijos también, Supongamos, una persona ha cometido, un hombre, por decir, ha cometido fornicación, adulterio con otra mujer, siendo salvo, siendo hijo de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Puede matar a quién? A su hijo, como disciplina. Pero él, ¿dónde va? El salvo. Aún así, va al cielo. ¿Por qué? Porque es hijo. ¿Sí se entiende? Pero como castigo, disciplina, puede matar a su hijo. Hubo un ejemplo así. ¿Conocen al rey David? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿A quién mató? A su hijo. ¿Sí se entiende? Pero el rey David su hijo mató a Dios como castigo. Pero el rey David fue una persona salva. ¿Sí? ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos acerca de la bienaventuranza del hombre? Que Dios le había prometido la misericordia firme a David. ¿Sí? Entonces, también no siempre va a caer a sus hijos. Puede caer ¿a quién? A uno mismo también. Mira, tú no estás haciendo un buen ejemplo en este mundo porque andas en las pandillas. Yo mismo voy a hablar a la policía y te voy a meter en la cárcel. Sí pasa eso, ¿verdad? El papá puede hacer eso. Porque es mejor que estés en la cárcel que en la calle, metiéndose en el problema. Lo mismo Dios. Hijo, es mejor que tú no sigas viviendo en este mundo. Mejor vente al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le quitan la vida. Ese fue el caso de un hermano en la iglesia de Corintios. Fornicó. ¿Qué es lo que hizo Dios? Se los llevó. ¿Por qué se los lleva? Porque no es buen ejemplo como hijo de Dios. ¿Sí se entiende? Sí. Si uno no vive como hijo de Dios, siendo un buen ejemplo, ¿qué es lo que hace Dios? Disciplina, obviamente. ¿Sí? Porque la gente del mundo ve a ese cristiano, a ese hijo de Dios, ¿y qué es lo que ve? Ah, mira, tú vives peor que ¿quién? Que la gente del mundo. Entonces tiene que haber disciplina. Pero supongamos que no hay disciplina. ¿Qué dice la Biblia? Eres bastardo, no hijo. Por eso aquí vamos a leer
Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer juntos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sí se entiende? ¿Por qué Él disciplina? ¿Para el provecho de quién? Nuestro. Somos hijos de Dios. ¿Desde cuándo? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde ese día que conocieron la gracia de Dios en verdad, ¿sí? Hay un día que conocieron la gracia de Dios, no en partes, no en partes, al 100% en verdad. Desde ese día uno empieza a crecer como un recién nacido. ¿Sí está bien? Entonces, vamos a ver por último lo que es la iglesia. Por último, ¿cuál es la definición de la iglesia? La iglesia, de acuerdo a la Biblia, ¿sí?, dice lo siguiente. Iglesia significa que son llamados, son separados. Es la congregación que ha sido llamado y separado de este mundo a través de su sangre para que permanezcan en Cristo. Esta palabra iglesia proviene de la palabra griega eklesia. Suena parecido. Y de aquí salió la palabra iglesia. ¿Qué es iglesia? Llamar, separar. Ustedes ven los peces del mar, en el mar hay muchos peces, ¿verdad? De diferentes clases. ¿Andan juntos, todos mezclados así, o andan así separados? Tunas con tunas, separados. Qué extraño, ¿no? Qué extraño, ¿verdad? Pero viven en el mismo mar. Nosotros vivimos en el mismo mundo, con la gente del mundo, ¿verdad? Pero somos llamados y separados a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Esa congregación, esa reunión, se llama iglesia. ¿Sí se entiende? Por eso, todos los que han nacido de nuevo, todos los que son hijos de Dios, a través de la sangre de Dios, deben, ¿qué?, reunirnos, tener comunión, estudiar la palabra juntos, compartir. ¿Sí se entiende? Andar juntos, eso significa andar juntos. La iglesia no es un edificio como este. Esto no es iglesia. Nosotros lo llamamos como iglesia porque no hay otra denominación, por decir, no hay otra palabra en el vocabulario del diccionario. Pero correctamente dicho es el lugar, el edificio que se reúne la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos vamos a reunirnos en ese lugar que nos reunimos la iglesia? Está difícil, ¿verdad? Por eso decimos es iglesia. Vamos a reunirnos en la iglesia. ¿Sí? El término templo está mal dicho. ¿Cuál es el templo? Dice la Biblia. El cuerpo. Este es el lugar donde se reúne el templo o la iglesia. ¿Sí se entiende? El único templo que existe o que ha existido fue el templo que construyó Salomón. ¿Sí? Ese es el único templo que Dios ha permitido construir. ¿Sí se entiende? Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Este es templo. No, no es templo. Para nosotros tal vez uno puede decir que es templo. Delante de Dios no es templo. No es nada por decir. Es el lugar que reúne ¿qué? La iglesia. Entonces no importa cuán grande y precioso y valioso sea el templo, la iglesia es la congregación. Por eso leamos aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos. ¿Qué es lo que es la iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quién es la iglesia? Los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos. En otras palabras, los que han nacido de nuevo, los que recibieron la salvación, son todos ellos. Veamos aquí. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Metieron una iglesia de estas en su casa? No.
¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es la iglesia? Son las personas que han recibido la salvación a través de la sangre de Jesús. ¿Sí se entiende? Tenemos el mismo grupo sanguíneo. ¿Por qué? ¿De quién es esa sangre? De Jesús. Somos una familia. Esa familia se llama iglesia. ¿Sí se entiende? Es muy importante tener este término correcto, bíblicamente. Por eso dice, a la iglesia que está en tu casa. Aquí también otra vez dice, aquí en Corintios, leemos juntos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Qué dice? Hay otra iglesia. ¿Verdad? ¿Sí se entiende entonces? Sí. ¿Por qué esta iglesia se llama Iglesia de California? Porque es la congregación por la cual han sido salvos a través de la sangre de Jesucristo, y nos reunimos ¿en dónde? ¿En qué ciudad? En California. Es Santa Ana, pero es California. ¿Sí? Tal vez con más detalles sería la iglesia de Santa Ana, que está ubicado en la calle Primera. ¿Sí? Eso quiso decir, las iglesias de Asia os saludan. ¿Sí? Habían muchos hermanos y hermanas que han recibido la salvación en Asia también. Por eso los saludan, dice. Y aquí también, ¿no? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Antes, ¿en dónde se reunía la iglesia? En las casas. Hasta el siglo III no había edificios. No había edificios. Y cuando había persecuciones en el tiempo del Imperio Romano, ¿en dónde se congregaba la iglesia? Debajo del suelo. Sí. Es muy conocido. Hoy también permanece allá. Miles de cristianos que han nacido de nuevo, por escaparse de la persecución, vivieron toda su vida abajo de la tierra, en las cuevas. Y ahí se han excavado y hay tumbas, porque ahí murieron. Y ellos que eran, guardaban su fe, unánimes, estando ahí. Aquí dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí se entiende? Uno persigue no al edificio, sino a las personas cristianas. ¿Sí? Perseguí a la iglesia. Entonces, ¿sí saben lo que es iglesia, verdad? ¿Sí? Son estos niños que han recibido la salvación. Es la iglesia, no el edificio. ¿Sí? ¿Sí está bien? Por eso es muy importante tener reuniones, reunirnos, congregarnos. ¿Quién es? La iglesia. Siempre. Recuerden, los peces del mar andan separados. Todos. Aunque viven en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo. Trabajamos, estudiamos, hacemos muchas cosas en el mundo. Pero hay que venir a reunirnos. ¿Para qué? ¿Por qué será eso? Porque eso es lo que el Padre quiere. ¿Qué quiere el papá y la mamá? ¿Que sus hijos se separen, que anden viviendo todo así? Independientemente de todo. No, ¿verdad? Quiere que su familia se reúna siempre. Muchas veces mejor, ¿verdad? Sí. ¿Sí se entiende? Es por eso se llama comunión. Reunirnos se llama comunión. ¿Está bien? Hoy ya casi es el tiempo de terminar, ¿sí? Entonces vamos a terminar aquí. Y pues el día que gusten seguir estudiando, vamos a tener que seguir estudiando, ¿verdad? Entonces voy a orar y vamos a terminar. Gracias, Dios Padre, por darnos la vida eterna y por hacernos hechos tus hijos. Ya a partir de ahora queremos vivir como tus verdaderos hijos y no según nuestro pensamiento y juicio. Ayúdanos para que tú nos proveas de la palabra diariamente para que nosotros podamos crecer. Y también ayúdanos la vida cristiana que nosotros debemos llevar delante de ti para que no nos caigamos en mal y en los pecados. Te damos las gracias porque nos reúnes a todos los hermanos y hermanas hoy aquí para alegrarte, para aprender tu palabra, para cantar y para compartir el pan juntos. Queremos que estés con nosotros siempre y que guíes esta congregación como a ti te gusta. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a cantar una alabanza. ¿Conocen todos?